Buenos días, queridos amigos. Hoy os quiero hablar de la enfermedad mental, los trastornos mentales y quizá unas palabras sobre la adicción entre los jóvenes y los adultos. Entonces, primero, la visión de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer nos dice que la enfermedad mental se construye de la misma manera que la enfermedad física. Quiere decir que es originada por conflictos biológicos no resueltos. Y en los demás aspectos es como en la enfermedad física, solo que esos conflictos no resueltos se van a ver reflejados en cada lado de los hemisferios cerebrales, ¿vale? En vez de en solo uno. Pero lo que más me interesa es comentar con ustedes la visión sistémica, porque la enfermedad mental, desde el punto de vista de la sistémica, tiene una misión, que es la de la reconciliación entre víctimas y perpetradores. Quiere decir que es una misión al servicio del destino colectivo, de todos los sistemas familiares, al servicio de la vida, que va más allá de la vida individual de cada uno. Uno no elige su destino y precisamente a través de su enfermedad está tomado al servicio de algo muy grande que a veces es demasiado para un individuo. Entonces, lo que va a caracterizar la enfermedad mental es que en las generaciones anteriores, pero muy anteriores, encontraremos o hay secretos que quiere decir crímenes secretos dentro de la familia. Las primeras investigaciones en psicogenealogía encontraron en la familia de todos los esquizofrénicos, a partir de la generación sexta y más atrás, un crimen secreto dentro de la familia. No hace falta buscar. La constelación nos lo va a ofrecer. Entonces, para que se desarrolle una enfermedad mental grave, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una paranoia, vemos que van a hacer falta como mínimo 3 secretos, 3 crímenes familiares secretos, que se transmiten luego de generación en generación. El peso de esos crímenes se transmite de tal modo que la enfermedad mental no es la enfermedad de un individuo, es una enfermedad familiar. Y en cada generación vamos a encontrar una estructura muy particular, en la que cada uno está tomado como en un puzzle con un rol que él no ha elegido. La madre, por ejemplo, está al servicio del mantenimiento de la cohesión del grupo familiar, al servicio de la protección del secreto. La madre va a estar identificada sin saberlo con el perpetrador, con el secreto y con la necesidad de vigilar que nadie cambie, que nadie salga de esa estructura familiar muy cerrada, ¿vale? Mientras que el papel sistémico del padre es justo lo opuesto. El padre va a estar identificado al excluido y el padre va a ser al excluido o a la víctima, y el padre en esas familias durante varias generaciones
es el miembro más excluido o más despreciado, precisamente por las madres. Entre paréntesis, el padre es el que introduce el principio de realidad. Y cuando un hijo está únicamente en simbiosis con la madre y no ha podido conectarse con el padre, porque la madre desprecia a ese padre, entonces está entrando en un terreno psicótico. Ese hijo o esa hija no tiene acceso a la realidad. Y eso es la predisposición para una enfermedad mental, para un brote psicótico del tipo que sea. Y luego entonces tenemos un hijo dentro de esa estructura familiar que es el representante de los dos a la vez, del perpetrador y de la víctima. Esa persona lleva las dos energías y vive las dos energías. Por eso son dos energías, una en cada lado del cerebro, y hace que la vida de la persona sea imposible, muy difícil, porque son las dos energías contrarias que están a la espera de una reconciliación. Lo que observamos a menudo es que precisamente en la esquizofrenia está la contradicción entre la energía asesina, la culpa y la vivencia de la víctima, que la culpa es lo que puede más y que a menudo el esquizofrénico se acaba suicidando. Se defiende acusando a los demás hasta que, llevado por la energía de culpa del perpetrador que tiene, se expía con su vida, se suicida. Los demás hermanos están repartidos entre los que sostienen a la madre y los que sostienen al padre, al excluido, y tampoco pueden elegir hasta que uno de esos adultos esté llamado a un nuevo proceso que va a permitir que el amor real, el amor profundo, pueda entrar en la familia. El respeto a lo masculino primero y la inclusión. La inclusión de todo lo que esas personas suelen rechazar. Y de esta manera es como preparar el terreno de la reconciliación entre estos antiguos perpetradores y víctimas y la reconciliación interna del propio enfermo. A nivel sistémico, la vida individual no es la unidad, de tal modo que cuando se generó uno o varios secretos atrás, es todo el sistema familiar que es tomado al servicio de esa futura reconciliación que algún día se produciera. Y cuando se produce esa reconciliación a través de un descendiente, reconciliación entre el perpetrador y su víctima, mana de esa nueva actitud una fuerza, un amor, una creatividad que es seguramente la mayor de todo lo que podamos experimentar en la vida. Aquí tengo que mencionar algo sobre los secretos, porque hoy en día hay como una actitud hacia los secretos que es peligrosa para ustedes mismos. Mirar, lo que es de la intimidad de dos personas tiene que seguir perteneciendo únicamente a esas dos personas. Si hay algo que reparar, tiene que ser entre ellas dos.
No puede interferir una tercera persona. Si interfiere una tercera persona entre los dos, ya no es posible la reconciliación entre ellos. Y obligará entonces a descendientes a volver a vivir esas angustias, esas culpas, porque los dos primeros no tuvieron esa libertad, esa intimidad de poder reconocerse entre sí. Entonces, lo que pesa en un secreto no es que sea secreto, sino el contenido. Si en el contenido del secreto hay un daño no asumido y una víctima que no fue llorada, que no fue vista con amor por nadie, eso es lo que va a pesar sobre los descendientes, pero no el hecho de que sea secreto. Y entonces lo que el sistema necesita es que un descendiente perciba que hay un secreto, y en efecto el campo nos muestra en constelaciones, con la mano, por ejemplo, así, nos muestra que hay un secreto. ¿Por qué nos lo muestra? Para que honremos a ese secreto, que honremos a esas dos personas que han sido tomadas al servicio de todo el destino, sin haberlo elegido, una como perpetradora y otra como víctima, al servicio de un futuro inmenso gesto de amor. Entonces, cuando aparece un secreto en una constelación, lo que se necesita es poder agradecer primero a los ancestros que formaron parte de ese secreto. Poder decir al perpetrador: gracias por ser mi ancestro, gracias por la vida que me diste, y lo que hiciste no me incumbe a mí, y dejo la culpa contigo. No es algo de mi responsabilidad saberlo. Y miro a la víctima y la miro con amor y siento su dolor, sin tratar de saber qué pasó, quién fue. Simplemente me rindo con amor ante el dolor de esa persona. Y en mi corazón tomo a los dos a la vez. En mi corazón creo reconciliación y honro el secreto. Quiere decir que no investigó en qué generación pasó, ni qué personas concretas fueron, ni qué ocurrió. Solo sé que fueron dos personas de mi sistema que necesitan amor y respeto. Sobre todo amor. Y a partir de ese momento, cuando ustedes ponen la representación del secreto, ven cómo el secreto se transforma. Y al revés, si uno decide investigar, pueden representar esos secretos que ustedes han investigado, están muy enfadados con vosotros, con ustedes, muy enfadados. Y el enfado en el sistema significa mucho sufrimiento actual, problemas de salud graves, de economía, de problemas inesperados, consecuencia de haber faltado al respeto a un secreto y a los ancestros. Y saben que precisamente el respeto, la falta de respeto es algo que el sistema familiar, digamos, entre comillas, que castiga mucho. Entonces se trata de ver los secretos que hay en todas las familias. Nuestra vida está llena de secretos. Quiere decir, de una relación íntima con otra persona. Entonces se trata de asumir lo nuestro, por supuesto, pero respetar los secretos que hubo. Y amar a todos los ancestros, hayan hecho o hayan pasado lo que hayan pasado. ¿Verdad? Bien, quería decir algo sobre la adicción. En la adicción se trata, más que de secretos, se trata de la fidelidad
a un despreciado. Y podremos ver que en la inmensa mayoría de los casos, ese despreciado fue un hombre despreciado por su mujer. Y entonces el descendiente, sin saberlo, inconscientemente, dice al despreciado: me volveré tan despreciable como tú. Y a veces también el despreciado se mató, y la adicción va a provocar también la muerte del descendiente, por fidelidad, por amor a aquella persona. La clave en la adicción es entonces la antítesis del desprecio, que es el respeto. Poder respetar profundamente, rendirnos ante la adicción, rendirnos ante el adicto, rendirnos ante los que solemos tachar de incorrectos, de débiles, de despreciables. Eso sana, pero de un modo radical, la adicción. Pensar que fundamentalmente suele ser la mujer que desprecia a su marido, que provoca la adicción en un hijo o en un nieto. Si es esa mujer la que viene a constelación, la gran purificación para ella y la sanación radical de su marido, de su hijo o de su nieto es: la adicción está bien. Si quieres tomar esto, beber, lo que sea, para mí ya está bien. Cuando la mujer llega a decir esto, ya tenemos sanación radical. Por eso Bergelinger decía: no conviene que una mujer se ocupe de adictos. O hay que estar muy seguros de nuestro respeto incondicional a lo masculino. Bueno, también quería decir una palabra sobre jóvenes o niños que tienen trastornos mentales, autismo, adicción. Los niños, ya lo saben, igual que en la enfermedad física, toman lo que los padres no pudieron asumir. Están al servicio de los excluidos que los padres no vieron. Y en ese caso, en el caso de lo mental, del autismo y de la adicción, podemos decir que la madre tiene un papel de mantenimiento de ese trastorno en el niño. Que si es ella la que puede venir a consultar, pues va a ser la oportunidad de un trabajo muy profundo, de una transformación muy profunda de algo que ella no eligió, pero que ha seguido sin darse cuenta. Y si es el padre, pues será la ocasión de trabajar su reinclusión en el mundo, recobrar su dignidad y el sentido de respeto entre él, o sea, de parte de las mujeres también. Dejar de ser una víctima. Bueno, pues ya os he dado unas cuantas pistas. Espero que os sirva y que, bueno, puedan así aligerar la carga de los enfermos mentales
y ir hacia más amor, más reconciliación, que es la misión que tienen ellos. Me despido.